y que sirven a la vez como un resumen de la unidad. En esta unidad número 9 que dimos la semana pasada, yo les envié el cuestionario. Seguramente no pudieron completar porque estaban estudiando, porque estaban de examen, pero quiero que se fijen en las preguntas y que vayan fijándose por lo menos para después completar. Reitero, esto de hecho va a quedar grabado y podrán observar entonces. Primera pregunta habla de lo que es el derecho a la vida. Y dice, ¿qué es la vida y el derecho a la vida? El derecho a la vida es el que tiene cualquier persona por el simple hecho de existir. Este derecho es el más importante, ya que la vida es algo fundamental. Reitero entonces, ¿y qué es el derecho a la vida? Aquel que está intrínsecamente ligado al ser humano y que está conceptuado en el artículo 4 de la Constitución del Paraguay. Primera pregunta. Segunda pregunta. Explicar con tus palabras qué es lo que dice el artículo 4 de la Constitución del Paraguay. Esto me gustaría que ustedes traten de interpretar. No hay necesidad de memorizar, pero sí me gustaría que ustedes analicen qué dice, por ejemplo, cuando habla el artículo 4 que dice, el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Busquen qué significa inherente. ¿Qué quiere decir? También cuando dice se garantiza su protección en general desde la concepción. Es decir, ¿desde qué momento se protege la vida? Continúen leyendo después. Queda abolida la pena de muerte. Punto seguido. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación. Analicen y ustedes traten de explicar con sus palabras qué es lo que quiere decir este artículo 4 de la Constitución Nacional. Y lo hago de esta forma para que se quede grabado en ustedes y que así estudien, porque como les dije, es tema de examen y les va a aparecer en el examen parcial. Así que analicen eso. Pregunta número 3. El cuadro, que recuerden que les apareció ese cuadro colorido donde le dije diferencia. La misma cosa, si quieren comparar el artículo 105 y el 107, pueden hacerlo. Pero la diferencia que existe entre un homicidio culposo y un doloso, que en el culposo existe negligencia, imprudencia, y en el doloso hay intención de acabar con la vida. Reitero, el homicidio culposo consiste en causar la muerte a un ser humano obrando con culpa, pero sin intención, pero con negligencia o imprudencia. El doloso es cuando se prueba que existió la intención de matar. Reitero, fíjense, homicidio doloso y culposo. Artículos 105 y 107 del Código Penal paraguayo. Cuarta pregunta. Define concepción y anticoncepción. También ya explicamos recientemente que la concepción se refiere al momento en que el espermatozoide penetra y fertiliza el óvulo para formar el cigoto viable. O sea, la fecundación, a eso habla. Y evitar que esto ocurra, impedir que la concepción ocurra, es lo que denominamos anticoncepción. El impedir que el espermatozoide y el óvulo se unan. A eso denominamos anticoncepción. Pregunta número 4 del cuestionario que les envié la semana pasada. Luego
dice, cita y explica los métodos naturales. Entre ellos teníamos el coito interrumpido, el ritmo o calendario, la temperatura corporal o basal y el moco cervical. 4 métodos naturales anticonceptivos, en la cual no utilizan nada externo o extraño al cuerpo. Dice en el coito interrumpido, retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. El ritmo calendario, registrar los ciclos menstruales para poder saber cuáles son los días fértiles. La temperatura corporal, que es justamente ir viendo los días de ovulación, y lo propio también el moco cervical, que es el líquido transparente en los días donde hay ovulación. Días que no hay que mantener relaciones sexuales, entonces, si es que se van a cuidar de manera natural. Reiterando, estos eran los 4 métodos naturales para cuidarse. La pregunta número 6 habla de cita y explica los métodos artificiales anticonceptivos. Y lo propio hacía. En los hormonales, hablaba de los inyectables que se aplican de manera mensual o trimestral. Las píldoras anticonceptivas, las mini píldoras, el anillo vaginal, el parche o la píldora anticonceptiva de emergencia. Luego, los métodos de barrera, que citamos también recientemente en el repaso, y en ella habla del preservativo o condón, del diafragma y del espermicida. Luego tenemos los métodos de dispositivos, que habla del té de cobre y el endosectivo. Luego citan los métodos definitivos. Los métodos definitivos, reitero, la ligadura de trompas y la vasectomía. Estos son los métodos anticonceptivos artificiales. En la pregunta 7, el concepto de personalidad humana como característica o conjunto de características que definen al ser humano o a la persona en sí, de acuerdo a sus pensamientos, sus sentimientos, sus actitudes y sus hábitos. Pregunta número 8. Diferencia entre eutanasia y distanasia. Lo propio también, procurar la muerte sin dolor, y la distanasia, la prolongación por todos los medios médicos de la vida de un paciente. Pregunta número 9. ¿Qué es el suicidio? Quitarse la vida voluntaria e intencionalmente. Y la pregunta 10, la iatrogenia es un daño a la salud causado o provocado por un acto médico. Reitero entonces, estas son las preguntas del cuestionario de la unidad número 9, que espero que les sirva, que utilicen para ir completando. ¿Por qué? Porque en base a estos podrán estudiar, ya que aquí están varios de los temas que van a salir en el examen, así como les iba citando a medida que hacía el resumen. Aquí encontrarán esas preguntas. Con esto ponemos punto final, cerramos la unidad número 9. Unidad, reitero, que hablamos la semana pasada sobre lo que es el derecho a la vida y el respeto a la personalidad humana. Ahora quiero iniciar la unidad 10,